En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Hay números que no son solo números. Algunos se cuelan en la cultura, en la literatura, en la imaginación colectiva y terminan cargándose de sentido. El 42 es uno de ellos. El año pasado, cuando llegamos a nuestro programa número 42, no pudimos resistirnos. Aprovechamos la ocasión para dedicarlo a una obra que convirtió esa cifra en algo más que una respuesta absurda. Hola, José. Buenas, Antonio. Por eso, en aquel programa número 42 decidimos rendir homenaje a la Guía del Autoestopista Galáctico, un libro que dio inicio a una divertida saga escrita por Douglas Adams. En esa ocasión propusimos que cada programa número 42 de cada año lo dedicaríamos a una entrega de esta saga. Y, querida audiencia, llegamos a la 42ª semana del año para perpetrar el 42º programa correspondiente. Así que, fieles a nuestros compromisos autoimpuestos, procedemos según lo previsto. Nos ponemos el delantal cósmico y nos preparamos para un viaje culinario y existencial. Hoy toca hablar de El restaurante del fin del mundo. Un título que ya de por sí te invita a reflexionar. ¿Qué comes cuando sabes que es tu última cena? ¿Y si además es en el restaurante del fin del mundo? Las preguntas filosóficas se acumulan como platos sucios. Bueno, no nos pongamos demasiado trascendentales al principio, que ya sabes lo que pasa cuando te pones existencialista. La última vez casi te tatúas un número en el brazo. Y menos mal que me advertiste a tiempo. Pero es que Douglas Adams tiene esa habilidad de mezclar el absurdo más hilarante con preguntas profundas. ¿Recuerdas cómo convirtió el 42 en la respuesta definitiva a la vida, el universo y todo lo demás? Esa era la magia de su pluma. Y este segundo libro no se queda atrás. Es una continuación directa de las aventuras de Arthur Dent y compañía, justo después de que la Tierra, bueno, ya sabes. Una continuación que, para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de leerlo aún, promete la misma dosis de viajes imposibles, personajes disparatados y, por supuesto, ese humor británico tan característico que nos encanta. Exacto. Y si pensabais que la destrucción de la Tierra era el colmo del disparate, preparaos, porque en esta ocasión la trama nos lleva a un lugar donde el tiempo y el espacio se retuercen de una manera peculiar. Así que mejor que abrocharnos los cinturones, pillemos una toalla, porque el viaje va a ser inolvidable. Y como siempre, intentaremos contextualizar un poco para que nadie se pierda en la galaxia. Antes de meternos en la historia, tenemos que mencionar que, al igual que su predecesor, la historia del restaurante del fin del mundo también se originó como una serie de radio. Douglas Adams la desarrolló para BBC Radio 4. No hay que olvidar que Douglas Adams tuvo una relación muy significativa con la radio a lo largo de su carrera. Su obra más famosa, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, conocida en español como La Guía del Autoestopista Galáctico, comenzó como un programa de radio. En 1977, Adams consiguió un contrato para trabajar en un programa de radio sobre ciencia ficción, al que llamó The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. El argumento de esta serie radiofónica fue lo que dio pie al primer libro de la pentalogía. Y que Stephen Fry, amigo de Douglas Adams y actor, fue la voz en la versión radiofónica de la novela. Volviendo a la segunda parte de la pentalogía, El restaurante del fin del mundo, aunque continúa las aventuras de Arthur Dent, Fort Prefect, Zaphod Beeblebrox y Marvin, introduce nuevos personajes clave como Trillian y, de manera más prominente, el genio loco Slarty Barfast. José, una de las cosas que llaman la atención de la obra galáctica de Adams son los nombres de los personajes, ¿eh? Fáciles de pronunciar, ¿eh? Recordemos que Douglas Adams era conocido por su humor irreverente y su capacidad para crear personajes y situaciones absurdas. Si bien no hay una guía definitiva de cómo elegía cada nombre, se pueden observar algunas tendencias y especulaciones sobre sus métodos. Nombres normales para situaciones extraordinarias. El contraste es una fuente clave de humor en Adams. El protagonista, Arthur Dent, tiene un nombre bastante común y mundano, lo que resalta aún más su papel como un hombre ordinario arrojado a las situaciones más extraordinarias del universo. Esto ayuda a que el lector se identifique con su perplejidad y frustración. Por otro lado, también encontramos nombres que suenan a cosas. Por ejemplo, Fort Prefect lleva el nombre de un modelo de coche británico, lo que es irónico, dado que es un alienígena que se hace pasar por un terrícola. Esto puede ser una fuente de confusión y humor para quienes conocen la referencia. También encontramos juegos de palabras y sonoridad. Adams tenía un oído para la sonoridad de las palabras y a menudo jugaba con ellas. Nombres como Zaphod Beeblebrox son memorables por su ritmo y peculiaridad, sin tener necesariamente un significado oculto o una referencia directa más allá de la sensación de que pertenecen a un excéntrico ser intergaláctico. Y un personaje nuevo, Slarty Barfast.
Se podría decir que Adams intentaba dar a los personajes nombres que sonaran vagamente obscenos o ridículos, pero que fueran lo suficientemente aleatorios para pasar desapercibidos a la censura. Un ejemplo mencionado es que Slartibarfast originalmente podría haber sido algo como Slartifarfast o Farlifasfast. Esta idea sugiere una intencionalidad detrás de la aparente aleatoriedad para añadir una capa más de humor sutil. Y dicho esto, no nos vamos a enrollar más con los nombres. Vamos a hacer un resumen de la trama de esta segunda parte de la saga intergaláctica que nos regaló Douglas Adams. Venga, yo me encargo esta vez, que luego dices que te encasqueto todos los resúmenes de los libros. Es que no puedes evitar ponerme deberes. Anda, no te quejes y disfruta del momento. En el restaurante del fin del mundo, nuestros protagonistas irán dando saltos en el espacio y en el tiempo sin control, unas veces juntos, otras por separado. Como con la primera entrega de la saga, esta segunda parte tampoco es fácil de resumir. Pero aunque sea, inténtalo. Lo voy a intentar. Digamos que en esta ocasión la trama se centra en la búsqueda. Por un lado, el increíble e impredecible Zaphod Beeblebrox inicia una búsqueda personal casi de autoconocimiento o autorreconocimiento. Por otro lado, la búsqueda del sentido de la vida, que continúa. Al parecer, 42 no fue una respuesta satisfactoria, sino un error del programa o algo así. Eso es, porque en esta segunda entrega descubrimos que la Tierra fue una creación, una especie de simulación para responder a la pregunta sobre el sentido de la vida y todo lo demás. Y después de que la Tierra hubiera sido destruida por los Vogones, recuerden, esos burócratas del espacio, ahora parece que la única forma de hallar la respuesta a la gran pregunta se encuentra en algún lugar del cerebro de Arthur Dent. Por cierto, podríamos hablar de una tercera búsqueda, la de un tipo o tipos superpoderosos que mandaron crear ese superordenador llamado Tierra. Y en esta búsqueda o búsquedas nos veremos inmersos en disparates y sinsentidos a lo largo de todo el universo. ¿Comentamos algunos de estos disparates? Para eso creamos Totus Podcast. Vamos a empezar por el que da título al libro, El restaurante del fin del mundo. Se trata, como su propio nombre indica, de un restaurante, pero un restaurante con una peculiaridad. Se encuentra situado 30 minutos antes de la explosión o implosión del universo, y por tanto del fin del mundo. La existencia de este restaurante y la presencia en él de diferentes personajes que acuden a presenciar este espectáculo único provoca no pocas paradojas espaciotemporales. Paradojas que se sienten en el lenguaje. Fíjate en esto que dice Adams. Uno de los problemas fundamentales en los viajes del tiempo no consiste en que uno se convierta por accidente en su madre o su padre. Alusión directa a Regreso al futuro. En el hecho de convertirse en su propio padre o en su propia madre no existen problemas que una familia bien ajustada y de mentalidad abierta no puedan solucionar. Sencillamente, el problema fundamental es de gramática, y para este tema la principal obra de consulta es la del doctor Callejero, Manual del viajero del tiempo, 1001 formaciones verbales. Te voy a poner yo deberes a ti ahora. Adams continúa su descripción del Manual del viajero del tiempo con estas palabras. Ese libro enseña, por ejemplo, a describir algo que está a punto de ocurrirle a uno en el pasado antes de que se salte 2 días con el fin de evitarlo. ¿Tenemos en el sistema verbal español algo para esto? Yo creo que sí. Tenemos una forma verbal que plantea una hipótesis en el pasado que se podría ver como realizada, pero también como no realizada. El pluscuamperfecto de subjuntivo. Pluscuamperfecto de subjuntivo. Parece otro de los locos nombres inventados por Douglas Adams. En el restaurante del fin del mundo se desarrolla aún más y se ve de manera más clara la filosofía de Adams y su idea de que la existencia es un absurdo. Esta es quizás la piedra angular de su planteamiento. La vida, el universo y todo lo demás no tienen un propósito inherente o un gran plan. La existencia es, en su esencia, absurda. La Tierra es destruida al principio de la saga, no por un malvado plan cósmico, sino por una trivialidad burocrática intergaláctica. Esta aleatoriedad y falta de sentido son la fuente de gran parte de su humor. Y dentro de todo el humor que desprende la obra de Adams, se esconden muchas veces a simple vista ideas muy profundas que nos invitan a pensar. Como por ejemplo que frente a la vastedad incomprensible del cosmos, la humanidad es insignificante. Aquí encontramos, por ejemplo, el vórtice de la perspectiva total, al que se enfrenta Zaphod Beeblebrox. El vórtice se concibió como un castigo consistente en exponer al penado a la vastedad del universo para que éste se volviera loco al tomar conciencia de su insignificancia. Ni que decir tiene que el cínico de Zaphod supera la prueba sin pestañear. Arthur Dent, por el contrario, es el epítome de esta insignificancia. Un hombre corriente, desorientado, que solo quiere una buena taza de té mientras el universo a su alrededor se desmorona. Sin embargo, en esta insignificancia, Adams encuentra una especie de liberación. Si nada importa realmente, ¿por qué no disfrutar del viaje y reírse de todo? Otra idea interesante de Adams que encontramos en esta saga que analizamos,
y esto te va a gustar porque tiene que ver con una serie de la que hablamos la temporada pasada en Totus Podcast, es su crítica a la burocracia y a la estupidez organizada. ¿Te refieres a Yes Minister, por supuesto? Ahí le has dado. Adams tenía una aversión particular a la burocracia ineficiente y a la estupidez colectiva. Los bogones son la encarnación de esto, seres desagradables que adoran las normas y los formularios y que destruyen planetas por nimiedades. Es una crítica mordaz a cualquier sistema que valore la norma por encima del sentido común o la empatía. Esto lo podemos ver no solo en los bogones. Por ejemplo, en El restaurante del fin del mundo, Ford Prefect y Arthur Dent aparecen en un planeta desconocido habitado por unos personajes que representan a la perfección esta idea de la estupidez colectiva organizada. Bien traído. No diremos mucho sobre este planeta para no hacer spoilers, pero lo de esos habitantes es muy interesante. Tiempo atrás, otro planeta iba a desaparecer fruto de la explosión de su estrella. Para evitar la extinción, llenaron 3 naves con habitantes de ese planeta. Una nave para los más brillantes, otra para gente que podía hacer aportaciones a la nueva civilización gracias a su habilidad en el trabajo manual, y una tercera nave llena de burócratas y personas sin ninguna habilidad especial, o mejor dicho, utilidad práctica para la humanidad. Este planeta está habitado precisamente por los tripulantes de esta tercera nave. No dejéis de leer y releer esa parte porque es una joya. Pues mira, por volver a los personajes, aunque algunos de ellos, especialmente Arthur, a menudo buscan respuestas y significados, la conclusión tácita es que es una búsqueda inútil. La verdadera sabiduría quizás reside en aceptar el caos, adaptarse y encontrar pequeños momentos de alegría o compañía en medio de la locura. Por todo esto, y por su humor británico, su sarcasmo, por la sátira social y política, y porque era un genio construyendo historia, Adams se ha ganado un espacio en la biblioteca de Totus Podcast. Y por eso, en la próxima temporada, en el programa 42, volveremos a hablar de él y de su obra. No sin antes daros las gracias por estar ahí acompañándonos una semana más, y recordaros que podéis apoyar a Totus Podcast a través de la aplicación iVoox. Desde 1,99 € al mes puedes ayudarnos a seguir creando contenido para salir de la rutina y de la locura de este mundo gobernado por bogones. Además, para nuestros mecenas hay ventajas, como por ejemplo nuestra serie de programas Historia de las Palabras. Y dicho esto, Antonio, si te invitara a comer en el restaurante del fin del mundo, ¿qué te pedirías? Un taxi, para salir antes de que todo esto se fuera... ¡a la mierda! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.